Imagina vivir en un país donde el 80% de los embalses están completamente vacíos. Donde el gobierno te dice que te prepares para abandonar tu hogar. Donde el agua, ese recurso que dábamos por sentado, simplemente desapareció. Esto no es ciencia ficción. Esto está pasando ahora mismo en Irán, y la historia detrás de este colapso es mucho más aterradora de lo que imaginas. Mientras lees esto, millones de iraníes despiertan cada día sin saber si tendrán agua para beber. Las temperaturas alcanzan los 41 grados centígrados de promedio, pero en algunos lugares han llegado a registrarse cifras apocalípticas de 53 grados. Las calles de Teherán se llenan de gente rezando, suplicando por lluvia, porque el gobierno ya no tiene respuestas. Solo quedan plegarias. Pero ¿cómo llegó una nación entera a este punto de desesperación? ¿Quién es realmente el culpable de que un país entero esté literalmente secándose hasta desaparecer? La respuesta te va a sorprender, porque no se trata solo de cambio climático ni de sequías naturales. Se trata de décadas de decisiones catastróficas, de advertencias ignoradas y de expertos silenciados. Se trata de un gobierno que vendió el futuro de su pueblo por un sueño imposible de autosuficiencia. Y ahora, ese sueño se ha convertido en la peor pesadilla que Irán ha conocido. Para entender la magnitud de esta crisis, tenemos que retroceder hasta 1969. En ese momento, el gobierno iraní tenía un plan ambicioso: convertir al país en una potencia agrícola completamente autosuficiente. La idea sonaba brillante sobre el papel. Irán se había cerrado al resto del mundo, y sus líderes querían demostrar que podían sobrevivir sin ayuda externa. Querían producir su propia comida, ser independientes, no depender de nadie. Un objetivo noble, ¿verdad? Excepto que desde el primer día, todo se hizo de la manera más equivocada posible. El gobierno comenzó a expandir masivamente la agricultura irrigada, como si el agua fuera un recurso infinito que nunca se iba a acabar. Imagina que tienes una cuenta bancaria con cierta cantidad de dinero, y decides gastar el triple cada mes sin pensar en las consecuencias. Eso es exactamente lo que hizo Irán con su agua. Los ambientalistas, aquellos que entendían los números y las consecuencias, empezaron a dar la voz de alarma desde el principio. Advertían que el país no tenía suficientes recursos hídricos para sostener ese nivel de crecimiento agrícola. ¿Y qué hizo el gobierno? Los ignoró. Peor aún, muchos de esos científicos y expertos fueron arrestados, silenciados o forzados a abandonar el país. Mientras tanto, la población de Irán explotaba demográficamente. En 1969, el país tenía 28 millones de habitantes. Hoy, en 2025, esa cifra se ha disparado a 92 millones de personas. Más del triple de población, pero la cantidad de agua disponible no aumentó. Al contrario, disminuyó drásticamente. Y aquí viene el dato que te va a dejar helado: el sector agrícola actualmente consume entre el 80 y el 90% del agua del país. Sí, leíste bien. Entre 80 y 90%. Eso significa que solo queda entre un 10 y un 20% para toda la población, para las ciudades, para los hospitales, para las escuelas, para la vida diaria de 92 millones de personas. Ahora mismo, el escenario en Irán es absolutamente desesperante. Varias ciudades han visto su suministro de agua completamente interrumpido. 80% de los embalses están secos, vacíos, sin una sola gota. Los líderes del gobierno salen en televisión pidiendo a la gente que economice agua al máximo, como si pedir a la población que consuma menos pudiera resolver un problema estructural de décadas. La presión del agua en las tuberías es tan baja que las personas que viven en los pisos superiores de los edificios simplemente no tienen agua. El líquido no tiene fuerza suficiente para subir hasta esos pisos. Imagina vivir en el quinto piso de un edificio y tener que bajar cada día con cubetas para recoger agua de un grifo en la planta baja, si es que ese grifo todavía tiene algo que ofrecer. La desigualdad en medio de esta crisis es brutal. Los ricos pueden pagar por agua, pueden comprar garrafones, pueden contratar camiones cisterna que les llevan agua directamente a sus casas. Tienen los recursos para sobrevivir, al menos por ahora. Pero los pobres, la inmensa mayoría de la población, sufren de una manera inimaginable. No tienen dinero para comprar agua embotellada.
Dependen completamente del suministro público, que ya no existe. Y cuando hay una escasez de agua de este nivel en una ciudad, los problemas van mucho más allá de simplemente no tener que beber. ¿Aguantas un poco más de esta realidad? Suscríbete al canal ahora para no perderte lo que viene. La falta de agua no solo afecta el consumo humano. Afecta directamente la generación de energía eléctrica. Muchas plantas de energía dependen del agua para funcionar, y sin agua, no hay electricidad. Los apagones se han vuelto comunes en Irán. Ciudades enteras se quedan sin luz durante horas, a veces días. Y esos apagones tienen un efecto dominó devastador. La producción industrial del país se paraliza. Las fábricas no pueden operar. La economía, que ya estaba débil por las sanciones internacionales, colapsa aún más. Pero hay algo todavía más grave. Sin agua y sin energía, Irán enfrenta serias dificultades para mantener su influencia geopolítica en la región. El país ha sido durante años un actor clave en Medio Oriente, proporcionando apoyo militar y logístico a sus aliados como Siria y Líbano. Pero, ¿cómo puedes mantener esas alianzas cuando tu propio país está cayéndose a pedazos desde adentro? Cuando no tienes ni siquiera energía para mantener tus propias ciudades funcionando, mucho menos para proyectar poder hacia afuera. La crisis del agua no es solo una crisis humanitaria. Es una crisis que está redefiniendo el papel de Irán en el mundo. Y ahora viene la parte que te va a hacer enojar de verdad. ¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno iraní ante esta catástrofe? ¿Han asumido su responsabilidad? ¿Han escuchado finalmente a los expertos que llevan décadas advirtiendo sobre esto? No. En lugar de eso, el gobierno ha decidido que lo mejor es buscar culpables externos. Y ya encontraron dos chivos expiatorios perfectos. El primero es el cambio climático. Sí, el cambio climático es real y sí, ha contribuido a que Irán sea más caliente y más seco. Nadie niega eso. Pero culpar únicamente al cambio climático cuando tú mismo has estado sobreexplotando tus recursos durante 50 años es simplemente deshonesto. Es como si alguien fumara 3 cajetillas de cigarros al día durante décadas y luego, cuando le diagnostican cáncer de pulmón, culpara únicamente a la contaminación del aire. Sí, la contaminación es un factor, pero no es el único ni el más importante. El gobierno iraní sigue expandiendo la agricultura en regiones que ya no tienen capacidad para sostenerla, va contra todas las recomendaciones científicas, y luego tiene el descaro de echarle la culpa solo al clima. Pero espera, porque la segunda excusa es todavía más absurda. Algunos funcionarios y agentes del gobierno iraní han sugerido que la baja de lluvias en el país se debe a un robo de nubes. Sí, leíste bien. Robo de nubes. Según esta teoría conspirativa, países enemigos de Irán estarían usando tecnología avanzada para modificar el clima iraní y causar la sequía a propósito. Supuestamente, estos países estarían robando las nubes antes de que lleguen a territorio iraní para hacer llover en otros lugares. ¿Esto te parece una locura? Porque lo es. Ningún país en el mundo tiene la tecnología necesaria para alterar el clima de una nación específica sin afectar también a todos los países vecinos. El clima no funciona así. No puedes simplemente presionar un botón y hacer que deje de llover solo en Irán mientras sigue lloviendo normalmente en Turquía, Irak o Afganistán. Es física básica, es meteorología básica. Pero cuando un gobierno está desesperado y no quiere asumir su responsabilidad, es capaz de inventar cualquier narrativa, por absurda que sea, para mantener a la población distraída y enojada con enemigos externos en lugar de con los verdaderos responsables. ¿Y cuáles han sido las soluciones prácticas que el gobierno ha implementado? Brace yourself, porque son igual de ridículas. Una de las medidas principales ha sido establecer nuevos feriados. La idea es que si las empresas cierran más días, consumirán menos agua y menos energía porque la gente estará en sus casas. Como señalan los expertos, esto no es una solución, es apenas un paliativo, una curita sobre una herida mortal. Es como si tu casa se estuviera incendiando y en lugar de llamar a los bomberos, decidieras abrir las ventanas para que entre un poco de aire fresco. Actualmente, la población iraní vive con el miedo constante de que llegue el día cero. ¿Qué es el día cero? Es el día en que todas las llaves, todos los grifos del país se cerrarán y nadie, absolutamente nadie, tendrá acceso al agua. Ni los ricos ni los pobres.
Ese día, el caos será total. Y ese día, según los expertos, no está tan lejos como quisiéramos creer. Si esto te dejó con la boca abierta, aprieta el like ahora mismo. Demuestra que quieres más secretos así. Entonces, ¿existe alguna posibilidad de que Irán supere esta crisis? ¿Hay alguna salida para que la población finalmente tenga acceso al agua sin tener que suplicar por ella? La respuesta es sí, existen soluciones. Pero aquí está el problema, es muy difícil que el gobierno iraní acepte implementarlas. La primera solución sería pedir ayuda internacional. Países con experiencia en gestión de recursos hídricos, organizaciones internacionales, expertos en desalinización de agua de mar, todos podrían ofrecer asistencia técnica y financiera. Pero esto va completamente en contra de los principios fundamentales del gobierno iraní. El régimen se ha construido sobre la idea de autosuficiencia, de no depender de Occidente, de no someterse a influencias externas. Pedir ayuda sería admitir un fracaso colosal, y eso es algo que el orgullo del gobierno no permite. Además, Irán lleva años sufriendo sanciones internacionales severas debido a su insistencia en mantener un programa nuclear. Mientras el país no llegue a un acuerdo sobre ese programa, mientras no resuelva sus tensiones con la comunidad internacional, va a ser prácticamente imposible romper su aislamiento económico. Y sin romper ese aislamiento, la ayuda internacional simplemente no va a llegar. La segunda solución sería reducir drásticamente el consumo de agua en la agricultura. Recordemos, el sector agrícola consume cerca del 90% del agua del país. Si se pudiera reducir ese consumo aunque sea a la mitad, habría suficiente agua para la población. Pero este es un problema increíblemente complejo de resolver, tanto para el gobierno como para la sociedad iraní en general. Para lograr su objetivo de autosuficiencia alimentaria, el gobierno iraní ha concedido durante décadas subsidios masivos para insumos agrícolas. Ha ofrecido préstamos con intereses bajísimos a los agricultores. Ha dado permisos para perforar pozos de agua sin casi ninguna regulación. Todo esto ha creado un monstruo que ahora es casi imposible de controlar. Actualmente, cientos de regiones en Irán están literalmente hundiéndose en el suelo. ¿Por qué? Por la extracción descontrolada de agua de acuíferos subterráneos mediante pozos ilegales. Cuando extraes agua de los acuíferos sin dejar que se recarguen naturalmente, el suelo encima de ellos pierde su soporte y comienza a hundirse. Este proceso es irreversible. No hay manera de revertirlo una vez que ha comenzado. Y para que el agua de esos acuíferos se renueve de manera natural, se necesitarían miles de años. No décadas, no siglos, miles de años. Irán está literalmente consumiendo agua fósil, agua que lleva allí desde tiempos prehistóricos, y lo está haciendo a una velocidad aterradora. Ruhollah Khomeini, el ayatolá que fundó la República Islámica de Irán, llegó a afirmar en su época que la agricultura iraní debía ser la base de todo. Su sucesor, el ayatolá Ali Jamenei, declaró que Irán necesitaba producir su propia comida para no ser víctima de los matones del mundo, refiriéndose a Occidente. En cierto modo, lograron lo que se propusieron. Irán se convirtió en un país capaz de alimentar a su población sin depender de importaciones masivas. Pero lo hicieron a un costo terrible. En la práctica, el gobierno vendió su capital natural, su agua, su futuro, para obtener resultados a corto plazo. Es como si vendieras todos tus órganos vitales para pagar las cuentas de un mes. Sí, ese mes estarás bien, pero ¿y después? Después no hay nada, solo un cuerpo muerto. Y no es solo el agua lo que está en juego. Son las personas, los empleos. Los trabajos agrícolas en Irán son extremadamente importantes porque el país nunca logró diversificar su economía de manera efectiva. Si el gobierno dijera hoy que va a reducir la agricultura para ahorrar agua, también estaría diciendo que habrá despidos masivos, que millones de personas perderán sus empleos. Y en un país que ya enfrenta una crisis económica devastadora, eso podría ser la gota que derrama el vaso, nunca mejor dicho. Esta es la trampa mortal que Irán creó para sí mismo a lo largo de las últimas décadas. Se metió en un callejón sin salida del que es casi imposible escapar. Cualquier decisión que tome ahora tendrá consecuencias terribles. Si sigue con la agricultura al nivel actual, el país se quedará sin agua. Si reduce la agricultura, millones quedarán sin empleo y sin comida.
No hay salidas fáciles. No hay soluciones mágicas. Entonces, ¿qué debe hacer Irán? Lo que necesita es un plan de dos frentes. En el corto plazo, debe lidiar con la crisis inmediata del agua. Eso significa seguir pidiendo a la población que ahorre, implementar sistemas de racionamiento más estrictos, invertir en tecnologías de reciclaje de agua, explorar opciones de desalinización aunque sean costosas. Pero sobre todo, significa rezar. Rezar para que las lluvias vuelvan. Según un comunicado de IRNA, la agencia de noticias oficial de Irán, si no hay lluvias y precipitaciones en los próximos meses, la gestión de los recursos acuíferos y el suministro sostenible de agua potable en Teherán enfrentarán desafíos serios. Desafíos serios es un eufemismo. Lo que realmente están diciendo es que si no llueve pronto, la capital del país colapsará completamente. Y a largo plazo, Irán necesita diversificar su economía. Necesita reducir gradualmente su dependencia de la agricultura y desarrollar otros sectores como la tecnología, el turismo, la manufactura avanzada. Pero eso toma años, décadas incluso, y requiere estabilidad política y económica que el país simplemente no tiene en este momento. Quizás sea exactamente por eso que la población iraní está saliendo a las calles a rezar. Porque en este punto, solo un milagro puede salvar al país. Las imágenes son desgarradoras, miles de personas de rodillas en plazas públicas, bajo un sol abrasador, suplicando al cielo que les envíe lluvia. Es una escena que parece sacada de tiempos bíblicos, pero está sucediendo ahora, en pleno siglo XXI, en un país que alguna vez fue una de las civilizaciones más avanzadas del mundo antiguo. La gran pregunta que queda es esta: incluso si ese milagro ocurre, incluso si las lluvias finalmente regresan a Irán, ¿será suficiente? ¿Entenderá finalmente el gobierno los errores catastróficos que cometió durante décadas? ¿Escuchará a los científicos y expertos que siempre tuvieron razón? ¿O simplemente dirá que las oraciones funcionaron, que fue la voluntad divina, y seguirá exactamente con las mismas políticas que llevaron al país a esta catástrofe? La historia nos dice que los gobiernos rara vez aprenden de sus errores hasta que es demasiado tarde. Y en el caso de Irán, podría ser que ya sea demasiado tarde. El daño a los acuíferos es irreversible. Las regiones que se están hundiendo no van a dejar de hundirse. El agua que se consumió no va a regresar en 1000 años. Irán se encuentra en un punto sin retorno, y lo más trágico es que todo esto era predecible, evitable. Hace 50 años, cuando los expertos comenzaron a dar la alarma, todavía había tiempo. Se podría haber implementado un plan de gestión sostenible del agua. Se podría haber limitado la expansión agrícola. Se podría haber invertido en tecnologías de conservación y reciclaje. Pero en lugar de eso, se eligió el camino fácil, el camino del corto plazo, el camino de la negación. Y ahora, 50 años después, 92 millones de personas están pagando el precio de esa negación. Esta es la lección que el mundo entero debería aprender de la crisis de Irán. El agua no es infinita. Los recursos naturales tienen límites. Y cuando ignoras a los científicos, cuando priorizas la política sobre la evidencia, cuando vendes el futuro por ganancias del presente, las consecuencias son catastróficas. ¿Llegará el día cero a Irán? Nadie lo sabe con certeza. Pero cada día que pasa sin lluvias, sin cambios reales en las políticas, sin reconocimiento del problema, ese día se acerca un poco más. Y cuando llegue, el mundo entero verá lo que sucede cuando una nación entera se queda sin el recurso más básico para la vida. Mientras tanto, la población iraní espera. Espera la lluvia, espera un cambio, espera un milagro. Y nosotros, desde fuera, observamos esta tragedia en desarrollo, sabiendo que lo que está pasando en Irán podría pasar en cualquier parte del mundo si no aprendemos de sus errores. Porque al final del día, todos compartimos el mismo planeta, los mismos recursos limitados y el mismo futuro incierto. Dale like si esto cambió tu día. Suscríbete al club de los que saben la verdad. Deja en los comentarios qué opinas sobre esta crisis. ¿Crees que Irán podrá salir de esto? ¿O ya es demasiado tarde? Y si quieres entender más crisis globales que están pasando ahora mismo, no te pierdas nuestro próximo vídeo. Nos vemos allí.